Lo que está pasando en Venezuela en este momento es algo que necesitas saber ahora, no mañana, ahora. Bienvenidos al canal. Y si estás pensando que esta es otra noticia más sobre Venezuela, prepárate porque lo que vamos a revelar hoy es diferente a todo lo que has escuchado. El asesor de Donald Trump, Luis Quiñones, acaba de hacer declaraciones que están poniendo al régimen en pánico. Palabras que no fueron dichas por casualidad, palabras que llevan un mensaje muy claro y hoy vamos a descifrar cada una de ellas para ti. Hay señales que mucha gente está ignorando, movimientos tras bambalinas que pocos están viendo, y cuando unas todos los puntos que vamos a mostrar aquí, entenderás por qué muchos creen que el régimen de Maduro podría estar viviendo sus días más peligrosos hasta ahora. Quédate hasta el final, no porque te lo pidamos, sino porque cada parte de esta historia importa. Si te vas antes, perderás justo el detalle que lo explica todo. Sin rodeos, vamos directo al grano. Hoy, martes 18 de febrero, Venezuela volvió a vivir una jornada marcada por declaraciones fuertes y debates intensos sobre el rumbo político del país. Luis Quiñones, dirigente opositor, dedicó parte de su intervención pública a responder de manera directa a Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, hijo del presidente Nicolás Maduro. En los últimos meses, Nicolásito ha repetido en actos y entrevistas que su padre debe devolverle el país a los venezolanos. Esa frase ha generado comentarios dentro y fuera del oficialismo, porque implica reconocer que existe una deuda política con la población. Frente a esas palabras, Quiñones decidió enviar un mensaje sin rodeos. El político cuestionó la coherencia de ese discurso y señaló que no basta con repetir consignas si no se reconocen los hechos que han marcado la realidad nacional. Recordó que durante años, millones de venezolanos han denunciado violaciones a sus derechos, crisis en los servicios públicos y dificultades económicas profundas. Quiñones preguntó de forma abierta dónde estuvo Nicolásito cuando muchas familias enfrentaban apagones prolongados, hospitales sin insumos y salarios que no alcanzaban para cubrir necesidades básicas. Para él, no se puede hablar de devolver el país sin asumir primero responsabilidades por decisiones tomadas desde el poder. También expresó que algunos mensajes suenan a fantasía cuando no están acompañados de acciones reales. Según explicó, prometer cambios sin reconocer errores es como intentar convencer a la gente de algo que no se sostiene con la experiencia cotidiana de quienes viven en barrios, pueblos y ciudades. En un tono firme, Quiñones advirtió que nadie debería sentirse intocable ante los posibles cambios políticos que puedan surgir en el futuro. Señaló que existen responsabilidades individuales dentro de la estructura de gobierno y que esas responsabilidades no desaparecen con declaraciones públicas. Mencionó que cuando llegue el momento de revisar lo ocurrido en estos años, no solo se evaluará a las figuras principales, sino también a quienes ocuparon segundos, terceros y hasta cuartos niveles de decisión. Para él, el país necesita claridad sobre quién hizo qué y por qué. Sus palabras generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde simpatizantes y críticos debatieron sobre el alcance de sus declaraciones. Algunos la interpretaron como una advertencia política, otros la vieron como un llamado a rendición de cuentas dentro de un proceso democrático. Quiñones insistió en que el futuro de Venezuela no puede construirse sobre la negación de los problemas. Afirmó que la sociedad exige transparencia, justicia y un compromiso real con el bienestar colectivo. En su visión, cualquier transición requerirá reconocer errores y corregir prácticas que dañaron al país. La intervención dejó claro que el debate no se limita a una figura específica, sino que abarca a todo un sistema de poder que, según la oposición, debe transformarse. Esa discusión se amplía cuando se analizan los recientes nombramientos dentro del oficialismo, especialmente aquellos vinculados a familiares de altos dirigentes. Precisamente, otro tema que marcó la conversación de este martes fue la designación temporal de la hija de Diosdado Cabello en un cargo ministerial, asunto que también provocó fuertes cuestionamientos por parte de Luis Quiñones y que abre un nuevo frente de discusión política. La designación temporal de la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo generó controversia inmediata este martes 18 de febrero. Luis Quiñones fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente, señalando que esa nominación nunca debió haberse producido en las actuales circunstancias del país. Para Quiñones, el problema no es solo el cargo, sino el mensaje que transmite.
Recordó que Diosdado Cabello ha sido una de las figuras más influyentes del chavismo durante años, ocupando posiciones clave en el Partido Socialista Unido de Venezuela y en la estructura del Estado. Según el dirigente opositor, la influencia de Cabello sigue siendo determinante dentro del oficialismo y habría pesado en la decisión de colocar a su hija en un ministerio, aunque sea de manera temporal. Para él, esto refuerza la percepción de que el poder continúa concentrado en pocos nombres. Quiñones sostuvo que ese tipo de nombramientos alimenta la idea de que los cargos públicos se distribuyen por vínculos familiares y lealtades políticas en lugar de por experiencia o formación técnica. En un contexto de crisis económica y social, considera que el país necesita perfiles preparados. También cuestionó la viabilidad de impulsar el turismo en medio de los problemas estructurales que enfrenta Venezuela. Señaló que la infraestructura hotelera, el transporte y los servicios básicos requieren inversiones importantes para atraer visitantes nacionales e internacionales de manera sostenida. En su intervención, preguntó de dónde saldrán los recursos para rehabilitar centros turísticos, playas, parques y espacios culturales que han sufrido deterioro. Afirmó que antes de hablar de promoción internacional, el gobierno debería garantizar condiciones básicas de seguridad y servicios públicos estables. Además, subrayó que el nombramiento es temporal, y muchas designaciones recientes dentro del oficialismo se han realizado sin confirmaciones definitivas. Para Quiñones, eso demuestra una etapa de transición interna en la que distintas corrientes buscan mantener espacios de poder. El dirigente insistió en que la figura de la nueva ministra será evaluada por resultados concretos y no por su apellido. Sin embargo, advirtió que la percepción pública está marcada por años de críticas al nepotismo y a la falta de transparencia en la administración pública. La discusión sobre este caso se suma a un debate más amplio sobre la necesidad de reformar la manera en que se asignan responsabilidades dentro del Estado. Para Quiñones, la confianza ciudadana solamente podrá recuperarse cuando los procesos sean claros y basados en méritos comprobables. En medio de estas declaraciones, distintos analistas comenzaron a hablar de la urgencia de establecer reglas más estrictas para evitar conflictos de interés y asegurar que cada funcionario cumpla requisitos técnicos definidos. Esa conversación conecta con otro punto central del discurso de Quiñones. El político ha reiterado que el país necesita cerrar la etapa del favoritismo partidista y avanzar hacia un modelo donde prevalezca la capacidad profesional. Esa postura lo llevó a profundizar en el tema de la meritocracia y en la necesidad de poner fin al nepotismo chavista, asunto que desarrolló con mayor detalle. Al abordar el tema de la meritocracia, Quiñones planteó que Venezuela requiere una transformación profunda en la forma en que se eligen y mantienen a los funcionarios públicos. Señaló que durante años muchos cargos se asignaron por lealtad partidista y no por preparación profesional. Según explicó, esa práctica debilitó instituciones clave y afectó la calidad de los servicios que recibe la población. Para él no basta con cambiar nombres si se mantienen los mismos criterios de selección. Insistió en que cada puesto debe estar ocupado por personas capacitadas y con experiencia comprobable. Quiñones afirmó que haber sido miembro activo del partido de gobierno o haber apoyado públicamente a determinados líderes no puede seguir siendo la principal credencial para dirigir ministerios, empresas estatales o entes regionales. En su opinión, esa etapa debe quedar definitivamente atrás. También habló de la necesidad de depurar estructuras administrativas donde, según denuncias de la oposición, existen funcionarios vinculados a actos irregulares. Señaló que cualquier proceso de renovación debe incluir evaluaciones claras sobre desempeño, ética y resultados obtenidos en cada gestión. El dirigente fue enfático al decir que llevar una camisa con el rostro de un líder político no sustituye la formación académica ni la capacidad técnica. Para él, el país necesita ingenieros, economistas, médicos y administradores preparados capaces de enfrentar problemas complejos con soluciones reales. En su planteamiento estableció una regla sencilla: o se tiene la capacidad para cumplir con el cargo y se demuestra con hechos, o no se debería ocupar esa posición. Dijo que esa lógica debe aplicarse sin excepciones, incluso en áreas tradicionalmente controladas por el oficialismo. Quiñones criticó la idea de que algunas personas consideren los puestos públicos como recompensas permanentes por haber mostrado lealtad política. Señaló que la administración del Estado no puede ser vista como un premio, sino una responsabilidad que exige compromiso y resultados medibles.
En tono irónico, comentó que no imagina a un crucero internacional llegando a costas venezolanas y siendo recibido por alguien designado únicamente por su apellido. Con esa imagen quiso destacar la importancia de proyectar profesionalismo y credibilidad ante el mundo. Para el dirigente, la recuperación económica y social del país dependerá en gran medida de construir instituciones fuertes y confiables. Eso implica cambiar prácticas arraigadas y establecer mecanismos de evaluación transparentes que permitan a la ciudadanía conocer cómo se toman las decisiones. La discusión sobre meritocracia no es nueva en Venezuela, pero hoy vuelve a cobrar fuerza en medio de cuestionamientos sobre nombramientos y responsabilidades. Quiñones considera que puede ser este un momento clave para redefinir estándares y abrir espacios a nuevos liderazgos. Mientras el debate continúa en medios y redes sociales, queda claro que las tensiones políticas siguen marcando la agenda nacional. Las declaraciones de este martes no cierran el debate, sino que abren una etapa en la que distintos sectores intentarán influir en el rumbo que tome el país en los próximos días. Antes de terminar su intervención este martes, 18 de febrero, muchos venezolanos querían saber qué esperar en los próximos días y meses. Después de semanas de declaraciones fuertes, críticas al gobierno y propuestas de futuro, la pregunta fue directa. Usted ha dado esperanza a los venezolanos dentro y fuera del país. ¿Qué pueden esperar ahora? Luis Quiñones respondió con calma, intentando equilibrar optimismo con realismo. Comenzó explicando que la esperanza no puede basarse solo en discursos, sino en acciones concretas. Dijo que lo primero que está haciendo, junto con otros dirigentes y aliados internacionales, es trabajar para frenar las deportaciones de venezolanos en distintos países. Para él, ese es el paso inicial y más urgente. Quiñones afirmó que sería injusto obligar a miles o millones de venezolanos a regresar en este momento. Señaló que muchas personas salieron del país por razones económicas, políticas o de seguridad, y que todavía no existen condiciones completamente claras que garanticen estabilidad para todos. Insistió en que no se puede hablar de reconstrucción mientras familias enteras viven con miedo de ser deportadas. Explicó que detener las expulsiones permitiría dar un margen de tranquilidad a quienes trabajan y sostienen a sus familias desde el exterior. También comentó que el proceso debe ser ordenado y humano. No se trata solo de impedir vuelos de retorno, sino de crear mecanismos legales que protejan a los venezolanos mientras la situación nacional mejora de manera real y comprobable. Según Quiñones, los próximos meses estarán marcados por gestiones políticas intensas, reuniones con legisladores y conversaciones con gobiernos que han recibido a grandes comunidades venezolanas. Dijo que el objetivo es lograr acuerdos que eviten decisiones apresuradas. Reconoció que el camino no es sencillo y que existen presiones internas en varios países para endurecer políticas migratorias. Sin embargo, sostuvo que la comunidad venezolana ha demostrado ser trabajadora y comprometida, y que merece una oportunidad justa. Para él, la esperanza significa avanzar paso a paso. Primero proteger a quienes están fuera, luego fortalecer las bases económicas y de seguridad dentro del país, y finalmente crear condiciones que permitan un regreso voluntario y seguro. Sus palabras dejaron claro que el enfoque inmediato está en la protección legal y humana de la diáspora. Pero esa estrategia forma parte de un plan más amplio que incluye medidas específicas sobre estatus temporales y extensiones legales, tema que desarrolló con mayor detalle a continuación. Luis Quiñones profundizó en la necesidad de proteger a los venezolanos bajo esquemas de protección temporal en el extranjero. Dijo que cancelar esos beneficios ahora sería irresponsable, porque aún existe incertidumbre sobre la estabilidad total del país. Explicó que no se puede enviar a personas a un lugar donde todavía no hay garantías plenas de seguridad ni suficientes oportunidades de empleo. Según él, obligarlos a regresar podría poner en riesgo su bienestar y el de sus familias. También subrayó que el país no está preparado para recibir de inmediato a millones de personas. No se trata de miles, afirmó, sino de millones de venezolanos que han salido en los últimos años buscando mejores condiciones de vida. Indicó que no existen suficientes trabajos ni infraestructura para absorber un movimiento tan grande, advirtió, podría generar desempleo, presión sobre servicios públicos y nuevas tensiones sociales. Por eso explicó que están trabajando fuertemente con miembros del Congreso en distintos países para impulsar leyes que permitan a los venezolanos quedarse legalmente mientras la economía y la seguridad en Venezuela mejoran.
La propuesta incluye extender los permisos temporales por un periodo definido, lo que daría margen para que el país avance hacia mayor estabilidad institucional y crecimiento económico. Quiñones sostuvo que este tiempo adicional serviría para preparar un regreso organizado y voluntario, evitando improvisaciones que puedan causar daños a quienes regresan y a quienes ya están en el país. Recalcó que el objetivo no es que los venezolanos permanezcan para siempre fuera de su tierra, sino que tengan un plazo razonable que les permita tomar decisiones con calma y sin presiones. Para él, la clave está en coordinar políticas migratorias con un plan interno de recuperación económica. Solo así se puede hablar de un proceso responsable y sostenible. Esta visión conecta directamente con otro punto central de su planteamiento, el regreso gradual y el derecho de los venezolanos en el exterior a participar políticamente en el futuro del país. Luis Quiñones explicó que el regreso de millones de venezolanos debe ser gradual y planificado. Aseguró que sería imposible recibir de un día para otro a 8 millones de personas sin generar un colapso económico y social. Dijo que un regreso masivo inmediato sería un fracaso y un desastre. Por eso insiste en que la solución debe aplicarse paso a paso conforme la economía crezca y se generen más trabajos. Según su planteamiento, a medida que se creen nuevas oportunidades laborales y aumente la estabilidad, más venezolanos podrán decidir regresar voluntariamente y de forma ordenada. También reiteró que están presionando para que se extiendan los permisos temporales entre 24 y 28 meses como máximo. Ese tiempo, explicó, permitiría consolidar condiciones de paz y un gobierno debidamente elegido. Quiñones destacó que otro punto importante es el derecho al voto de los venezolanos en el exilio. Señaló que quienes están fuera también deberían poder participar en elecciones y elegir a los líderes que consideren adecuados. Para él, negar ese derecho sería excluir a millones de ciudadanos que siguen conectados con la realidad del país y desean contribuir a su reconstrucción. Asimismo, mencionó la necesidad de coordinar con países como Colombia y Brasil, donde residen grandes comunidades venezolanas, para que puedan permanecer legalmente hasta que el país esté listo para recibirlos. Reiteró que la extensión de aproximadamente 24 meses no es permanente, sino una medida temporal para facilitar una transición responsable y organizada. En su visión, el regreso debe ser voluntario, seguro y acompañado de oportunidades reales. Solo así se evitará repetir errores y se construirá una nueva etapa para Venezuela. Sus palabras dejan abierta la discusión sobre cómo se implementarán estas propuestas y qué decisiones tomarán los gobiernos involucrados en las próximas semanas. Mientras avanzaba la conversación sobre el futuro de los venezolanos, Luis Quiñones fue claro al hablar sobre la justicia de la propuesta que están impulsando ante el Congreso. Para él, la idea de proteger a quienes están fuera y de buscar mecanismos legales para que nadie quede en limbo no es solo razonable, sino profundamente justa. Expresó que si no se pone en presión y se trabaja de forma organizada para defender esta propuesta, será muy difícil que se logre concretar. Quiñones señaló que quienes tienen la capacidad de presionar en los congresos de otros países deben hacerlo efectivamente, porque de lo contrario, la reforma migratoria que se busca no avanzará. Dijo que la lucha no es solo para evitar deportaciones, sino también para asegurar que no existan trabas que terminen dejando a la gente en condiciones indefinidas, sin claridad ni protección legal. Afirmó que es esencial trabajar con legisladores y con estructuras políticas que entiendan la magnitud del desafío. No se trata solo de palabras bonitas, señaló, sino de acciones concretas que cambien la realidad de millones de venezolanos que viven fuera de su tierra por razones que nadie puede ignorar. Luis hizo una reflexión impactante. Imaginó a una persona que salió de Venezuela buscando una oportunidad para trabajar y poder alimentar a su familia, un lugar donde sabía que podía ganarse la vida y de pronto se encuentre sin estatus legal ni posibilidades claras de sobrevivir. Para él, eso sería una injusticia profunda, porque la gente no sale de su país por gusto, sino empujada por la necesidad y por la ausencia de oportunidades. Explicó que muchos venezolanos están haciendo todo lo posible por mantenerse, ayudar a sus familias y construir un futuro mejor, incluso fuera de casa. Señaló que convertir a esas personas en víctimas de procesos migratorios confusos o expuestas a deportaciones sería un retroceso terrible. Por eso insiste en que la reforma migratoria,
que permita estatus de protección extendido y seguro para ellos, merece ser impulsada con fuerza. Quiñones aseveró que no se puede permitir que la gente quede en el limbo, sin saber si será deportada mañana o si podrá seguir trabajando dignamente. Esa incertidumbre, dijo, tiene consecuencias humanas y sociales enormes. Para él es claro que un retorno masivo y desorganizado no es una solución viable. Al terminar, aseguró que seguirán empujando la reforma y que están dispuestos a confrontar todos los obstáculos necesarios para que se apruebe. Su mensaje fue una mezcla de firmeza y esperanza, firmeza para exigir justicia y esperanza para quienes esperan un cambio verdadero. Esta postura sobre justicia y presión política conecta directamente con el peso que tienen esas declaraciones en el ámbito político, migratorio y hasta judicial, tema que será analizado en mayor profundidad en el siguiente capítulo. Atención, Venezuela, porque las declaraciones de Luis Quiñones no fueron cualquier cosa. Lo que se dijo en esta serie de intervenciones tiene implicaciones que van más allá de un simple discurso. Sus palabras marcan líneas claras en temas políticos, migratorios y también en posibles escenarios judiciales que podrían surgir en el futuro. Primero, el mensaje dirigido a Nicolás Guerra fue frontal. Cuando le preguntaron qué tenía para decir al hijo del presidente, Quiñones no se guardó nada. Habló de responsabilidad política y cuestionó por qué nadie habló cuando, según él, se cometían abusos contra la población. Señaló que se persiguió a jóvenes, que se creó un clima de miedo y muchos se vieron obligados a salir del país. Y fue más allá. Mencionó que hay listas de personas que, en caso de una transición, deberían rendir cuentas por sus acciones. Dijo que se investigarían estructuras de segundo, tercero y cuarto nivel, lo que significa ir más allá de las figuras más visibles y analizar cómo funcionaron entramados de poder que, según Quiñones, afectaron la vida de millones de venezolanos. Eso, guste o no, es una advertencia política seria. No es solo una crítica genérica, sino un señalamiento directo de que el pasado puede ser revisado y las consecuencias de ciertas decisiones pueden alcanzar a muchos actores más allá de los nombres más conocidos. Además, al hablar de temas migratorios de forma tan contundente, Quiñones puso en la mesa una discusión que toca temas humanitarios, sino también decisiones políticas de alto impacto. Su propuesta de protección para venezolanos en el exterior y su insistencia en que no se puede enviar a millones de ciudadanos de regreso sin condiciones claras, marca una postura que involucra negociaciones con otros países y legislaturas internacionales. Estas declaraciones no se pueden ver como simples palabras, representan una posición firme que busca influir en decisiones políticas, migratorias y potencialmente en procesos judiciales futuros, dependiendo de cómo se desarrolle la situación. El hecho de que Quiñones haya planteado estas ideas con tanta claridad indica que hay un rumbo definido, una intención de mover estructuras de poder y una intención de abrir espacios de discusión que eran difíciles de imaginar hace solo unos meses. Mientras tanto, el país sigue atento, porque cada declaración y cada posición pública puede tener efectos importantes en la política interna, en los procesos internacionales y en la vida de millones de venezolanos tanto dentro como fuera del país. Este análisis se complementa con otros temas que surgieron en la misma jornada, como la reciente designación de la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo y el enfoque migratorio planteado, tema que exploraremos con detalle en el siguiente capítulo. En la misma jornada, Luis Quiñones también abordó otro tema delicado que ha generado atención en los últimos días: la designación de la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo. Señaló que se trata de una designación temporal que, según él, es producto de acuerdos internos de poder más que de méritos técnicos. Para Quiñones, esa situación refleja una práctica que ha existido durante años en la política venezolana: colocar a personas en puestos públicos por lealtades partidistas o relaciones de poder, más que por capacidades o conocimientos técnicos. Dijo que en una nueva etapa eso no debería bastar para mantener un cargo dentro de la administración pública. Para él, quien ocupa un cargo debe demostrar mérito y capacidad, y esa debe ser la regla en una etapa de transición y reconstrucción. Pero el punto más delicado y probablemente más importante de sus declaraciones fue el enfoque migratorio.
Quiñones aseguró que está trabajando con sectores del Congreso en Estados Unidos para frenar deportaciones de venezolanos y extender estatus de protección temporal por un periodo significativo, entre 24 y 28 meses. Esta propuesta, según él, busca evitar que millones sean obligados a regresar de forma precipitada a un país que todavía no ofrece garantías claras de estabilidad, empleo y seguridad para todos. Lo que Quiñones planteó aquí es clave. Reconoció que no se puede absorber de la noche a la mañana a millones de ciudadanos sin provocar un colapso económico y social. Para él, la transición debe ser ordenada, gradual y vinculada al crecimiento económico y a la recuperación institucional. Esta idea implica coordinar esfuerzos internacionales y establecer mecanismos que permitan un retorno seguro y voluntario conforme las condiciones mejoren. Además, planteó que los venezolanos en el exilio deberían poder votar en futuras elecciones. Esta propuesta política abre otra dimensión relevante de participación democrática que conecta a los venezolanos fuera de su territorio con el futuro político de su país. En conjunto, estas declaraciones dejan ver un enfoque que combina críticas al poder interno con estrategias de protección internacional y propuestas concretas para enfrentar desafíos migratorios y políticos. Lo que se dijo en esta jornada no cierra debates, sino que abre nuevas discusiones sobre cómo construir una Venezuela más estable y cómo integrar a millones de ciudadanos que han buscado un futuro lejos de su tierra, dejando claro que los próximos días serán decisivos en la política y en la vida de muchos venezolanos. Ahora bien, más allá de las posiciones políticas expresadas por Luis Quiñones, lo cierto es que sus declaraciones mueven el tablero de discusión en Venezuela y fuera de ella. No son meras palabras, tocan no solo la estructura de poder en Venezuela, sino también el futuro de millones de migrantes que hoy viven en incertidumbre. Por eso, surge una pregunta fundamental. ¿Esto que se dijo es presión política real o simplemente un discurso estratégico? Es una pregunta válida, porque cuando se habla de presión política, se debe considerar si hay respaldo suficiente en otras instancias, especialmente en legislaturas como la del Congreso estadounidense, para impulsar medidas concretas como la extensión migratoria que Quiñones propone. Y la respuesta no es sencilla, depende de múltiples factores, entre ellos alianzas políticas, disposición de legisladores y prioridades de política exterior en ese momento. Otro aspecto importante es preguntarse cuál puede ser el impacto de un escenario de transición en los próximos meses. El tono de Quiñones no fue ambiguo ni vago. Hubo nombres, hubo plazos, hubo propuestas concretas y directas. Eso indica que no estamos ante un mensaje superficial, sino ante una posición firme que busca influir en decisiones reales. El simple hecho de mencionar plazos específicos y acciones claras es un indicio de que detrás hay estrategias pensadas para avanzar paso a paso en objetivos concretos. Lo más interesante de esta situación es que estas declaraciones no terminan aquí. La reacción que generen, la forma en que actores políticos reaccionen en los próximos días y la respuesta de quienes tienen poder de decisión determinarán si estas propuestas logran trascender del discurso a la acción concreta. Por eso, es importante mantener la atención, porque lo que se dijo abre una etapa de debate intenso. Y atención, porque esto no se agota en una sola noticia o declaración. Las repercusiones podrían tener efectos importantes en el ámbito político, migratorio y hasta diplomático, dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos a partir de este momento. Lo que está claro es que el rumbo de la discusión ya cambió y la narrativa se ha movido hacia un terreno donde ya no se trata solo de palabras, sino de posibles decisiones con impacto real para millones de personas. Así que la invitación es a no perder de vista el desarrollo de los hechos, porque en breve se esperan nuevas declaraciones y reacciones que podrían dejar a más de uno completamente boquiabierto. Esto apenas comienza. Basta de impunidad en Venezuela. Esta frase retumbó con fuerza cuando Luis Quiñones dirigió un mensaje directo y sin rodeos hacia Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del antiguo poder. Su discurso fue claro y contundente. Ya no se tolerará que personas que, según él,
han causado daño profundo al país, disfruten de privilegios mientras muchos venezolanos siguen luchando por sobrevivir. La advertencia no fue una amenaza vacía, sino una declaración firme de que, en su visión, no habrá reconciliación nacional si aquellos que participaron o permitieron actos de represión, violencia o violación de derechos continúan gozando de impunidad. Dijo que han pasado casi 3 décadas de dictadura, opresión, torturas y muerte, y que esas acciones no pueden quedar en el olvido ni sin consecuencias. Quiñones fue preciso al decir que no importa cuánto poder alguien crea tener o cuántos apoyos o seguidores tenga, la justicia llegará y será implacable. Aseguró que no habrá escondite ni refugio para quienes, en su opinión, dañaron vidas y familias enteras. Su posición fue firme: cada uno pagará por sus actos. Su mensaje incluyó una advertencia directa a los grupos de apoyo que él calificó como esbirros o estructuras represivas que han actuado bajo distintos nombres. Dijo que no está pronunciando amenazas, sino promesas basadas en la idea de que la justicia tiene que cumplirse para que el país pueda avanzar verdaderamente. Este llamado resonó con fuerza porque refleja un sentimiento de hartazgo que se ha acumulado en distintos sectores de la sociedad venezolana, donde muchos han exigido durante años que haya rendición de cuentas por presuntas violaciones de derechos y abusos de poder. Quiñones expresó que ya no se puede construir un país nuevo si no se enfrenta primero la realidad de lo que muchos venezolanos vivieron. Su mensaje fue categórico: no habrá reconciliación nacional mientras exista impunidad para quienes, según él, han permitido o ejecutado actos de represión y violencia. Dijo que el tiempo de aquellos que cometieron estos actos está llegando a su fin y que la justicia, tarde o temprano, alcanzará a todos. La conclusión de su discurso fue un llamado directo a buscar libertad y justicia para los presos políticos y para todos aquellos que, desde su punto de vista, han sido víctimas del régimen anterior. «Viva Venezuela libre, paz y democracia», fueron sus palabras finales, marcando un cierre que, lejos de ser definitivo, abre una nueva etapa de desafío y expectativas para muchos. Para ilustrar la gravedad de lo que se vive, Quiñones mencionó un caso particular que ha conmovido a muchas familias venezolanas, el caso de los detenidos conocidos como Caso Gedeón. Según él, estas personas están siendo constantemente maltratadas, incluso torturadas, y sus familiares sufren enormemente al ver cómo sus seres queridos enfrentan esas condiciones sin la atención ni el trato que merecen. Citando a una de las mujeres que clama por la libertad y la atención médica de su esposo, Quiñones dijo que esa voz representa a muchas otras que han sido silenciadas o ignoradas durante años. Para él, estas situaciones no son aisladas, sino una muestra de la barbarie que atribuye al régimen criminal que gobernó el país durante tanto tiempo. Pero su mensaje no quedó en el lamento. Aseguró que la lucha de estas personas no será en vano. Dijo que cuando llegue el momento de hacer justicia, tanto los presos políticos como quienes han sido mantenidos en condiciones inhumanas recibirán la atención médica y la justicia que se les negó durante tanto tiempo. A continuación lanzó una advertencia clara. Cuando llegue ese día, no quiere escuchar a los familiares de aquellos que él llamó esbirros llorar por ellos, porque, según su lectura, nunca dieron justicia a tantos otros venezolanos. Insistió que cada quien será responsable de su destino. Nombró específicamente a Diosdado Cabello, a Gran Arteaga y a quienes calificó como sus seguidores, y dijo que deben prepararse porque el día de la justicia está muy cerca y no habrá lugar para la impunidad. Su mensaje fue contundente y terminó con un grito de libertad y justicia para todos los presos políticos en Venezuela. Invitó a los venezolanos a no perder la esperanza y a mantener firme su lucha por un país libre, en paz y con democracia real. Estas palabras cerraron una etapa de declaraciones intensas, pero dejaron abierta la expectativa de que vendrán más pronunciamientos que continuarán marcando el rumbo de la historia venezolana en los días que vienen. Vázquez, esposa del capitán Juan Luis Gutiérrez Aranguren, apareció en un video con la voz trémula pero decidida. Comenzó diciendo que su intención al grabar ese mensaje era denunciar lo que estaba ocurriendo y que todas las autoridades competentes tuvieran conocimiento de la situación que estaba viviendo su familia.
Su mirada reflejaba cansancio, dolor y miedo, como si cada palabra que saliera de su boca fuera resultado de días y noches de angustia. Ella contó que cuando fue a ver a su esposo, no le permitieron levantarse de su silla. Dijo que él estaba flaco, débil, y que 2 custodios permanecían detrás de él todo el tiempo. Explicó que también había custodia detrás de ella, como si cada uno de sus pasos fuera observado y controlado. Vázquez mencionó que ambos tenían teléfonos grabando cada palabra que cruzaban, como si ninguna conversación fuera privada ni pudiera hacerse en libertad. Al describir la situación de su esposo, dijo que, aunque él es un hombre fuerte, la experiencia lo había quebrado. Narró que Juan Luis había perdido aproximadamente 20 kilos y que su delgadez era evidente a simple vista. Contó que ese cambio físico era acompañado por algo más profundo, una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Según ella, desde que lo vio en esas condiciones, no podía borrar esa expresión de su mente. Vázquez habló de lo duro y difícil que había sido ver a alguien que ama transformado por la privación y el sufrimiento. Dijo que llevar esa imagen consigo había afectado su estabilidad emocional desde que salió del lugar donde lo vio. Admitió que no había logrado controlarse desde entonces, que las emociones la sobrecogían y el peso de esa experiencia era algo que aún estaba intentando procesar. Cada frase de su relato fue una llamada para que alguien escuchara y actuara. Ella no buscaba palabras de consuelo ni explicaciones políticas, sino que su testimonio reflejaba una petición humana, palpable, profunda, atención, justicia y humanidad para su esposo y para todos los que, según su percepción, están en situaciones similares. El relato de Vázquez no era solo el testimonio de una esposa preocupada, sino el reflejo de miles de familias que viven con incertidumbre, angustia y dolor por la suerte de sus seres queridos. Sus palabras dejaron claro que detrás de cada cifra, de cada nombre y de cada caso mediático hay historias humanas de sufrimiento, amor y resistencia. Este testimonio abrió un nuevo foco de atención sobre una realidad que muchos venezolanos han denunciado durante años: la importancia de que haya respuestas claras, procesos transparentes y respeto a la dignidad humana de todas las personas, sea cual sea la situación en la que se encuentren. Esta historia, cargada de emociones y de verdad humana, conecta directamente con el desafío que enfrenta Venezuela para avanzar hacia justicia y reconciliación, tema que se desarrolla en el capítulo siguiente. Las declaraciones que hemos escuchado, llenas de dolor, rabia y exigencia de justicia, reflejan un sentimiento profundo que muchos venezolanos comparten. Son voces que nacen de décadas de crisis, de violencia persistente, de persecución política y de restricciones de libertades que marcaron la vida de millones. No son solo palabras emotivas, sino el eco de frustraciones acumuladas durante años de sufrimiento y pérdida. Hoy, Venezuela vive un momento complejo y contradictorio. Por un lado, se han reportado liberaciones de personas detenidas en los últimos tiempos, incluyendo algunos considerados presos políticos. Estas liberaciones generaron esperanza en sectores de la sociedad que anhelan cambios reales y actitudes que parecen inclinarse a la reconciliación. Sin embargo, por otro lado, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos, especialmente de casos emblemáticos como el de Operación Gedeón, siguen denunciando condiciones de incomunicación, desnutrición y ausencia de atención médica básica en algunos de los centros de detención. Esa dualidad, esperanza y denuncia, marca el estado de ánimo de miles de familias que esperan respuestas claras. A un mismo tiempo que celebran que algunos hayan recuperado su libertad, no pueden ignorar que otras personas permanecen en situaciones de sufrimiento prolongado. Esa tensión entre optimismo y realidad dura se siente en cada historia, en cada rostro, en cada testimonio compartido en plazas públicas o dentro de hogares que han resistido jornadas de angustia. En este contexto, figuras que aún tienen influencia política afirmaron que no existen presos políticos, presentando liberaciones como gestos de revisión de casos sin reconocer plenamente las denuncias de violaciones a derechos humanos que han sido expuestas por organizaciones civiles y familiares afectados. Esta postura alimenta la percepción de que la impunidad persiste como una de las principales barreras para alcanzar una justicia verdadera.
El clamor de muchos venezolanos de decir «basta de impunidad» no surge de la nada, representa una demanda real de reparación, de rendición de cuentas por delitos graves y violaciones de derechos y de reconocimiento del sufrimiento que una parte significativa de la población ha vivido. Pero la transición hacia la justicia no puede basarse en discursos de venganza o amenazas. Para que la justicia sea legítima y sostenible, debe surgir a partir de instituciones firmes, garantías procesales claras, un poder judicial independiente y el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su filiación política. Una justicia auténtica no se construye sobre la ausencia de reglas ni sobre la arbitrariedad, surge de su aplicación imparcial, transparente y equitativa. Lo que muchos venezolanos anhelan no solo es castigo para quienes consideran culpables, sino verdad, reparación y un proceso que permita sanar heridas colectivas sin repetir ciclos de injusticia. Ese es el verdadero desafío que enfrenta el país. Lograr que la justicia sea real, no solo una promesa más. Una justicia que se aplique respetando la dignidad humana de todos, que no dependa de la ideología de cada individuo y que sea visible para toda la sociedad. La lucha por justicia y libertad en Venezuela es un clamor profundo y legítimo, pero la transformación que millones desean solo podrá construirse sobre la base de un Estado de Derecho sólido, instituciones independientes y respeto irrestricto al debido proceso. Solo así se podrá cerrar definitivamente el capítulo de dolor y abrir uno nuevo de reconstrucción, respeto y dignidad para todos los venezolanos. Entonces, ahora entiendes por qué dijimos que esta noticia era diferente a todo lo que habías escuchado. Lo que Luis Quiñones reveló no son simples palabras, son señales, son advertencias. Y el tiempo dirá si lo que se está trazando tras bambalinas realmente cambiará el rumbo de Venezuela de una vez por todas. Una cosa es segura, el tablero político nunca había estado tan movido como ahora. Y tú estabas aquí cuando todo esto comenzó a volverse más claro. Pero antes de irte, necesito hacerte una pregunta directa. En tu opinión, ¿el régimen de Maduro realmente está en sus últimos días? Escribe aquí en los comentarios lo que piensas. Queremos leer cada respuesta, porque tu opinión importa. Y este canal existe gracias a ti. Si este video te abrió los ojos a algo que todavía no habías visto, compártelo ahora con alguien que necesita saberlo. Un amigo, un familiar, alguien que sigue la situación de Venezuela. Cada vez que compartes, esta información llega más lejos. Y si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento. Haz clic en suscribirte ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que viene. Porque los próximos días prometen muchas más revelaciones y vas a querer estar aquí cuando eso suceda. Nos vemos en el próximo video y recuerda, mantente siempre bien informado.